Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 11, ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bien, vamos con las reformas borbónicas. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta de las reformas borbónicas es su origen. Hay que darnos el tiempo de poder procesar un poco esto, ¿no? Las reformas borbónicas son parte de los cambios que acarrea la llegada de una nueva corona a España. ¿Y esto por qué? Por la guerra de sucesión española, ¿no es cierto? Los españoles tienen, sabes que desde que se forma la dinastía Habsburgo con los reyes católicos, tienen todo un proceso de sucesión que es bastante ordenado, en la medida en que el rey anterior deja un hijo, que normalmente es el que le sucede, y así por el estilo en el caso de la herencia. Ahora, el único problema es Carlos el Hechizado. Carlos el Hechizado, ¿no es cierto?, no deja herederos porque tenía problemas de infertilidad. Como él no puede tener hijos, va a buscar un delfín, un ahijadito, digamos que alguien que gobierne por él, pero tiene que buscarlo en una casa cercana, por ejemplo, en la casa francesa de los Borbón. Ahora, ya no vamos a ser dinastía Habsburgo, ahora vamos a ser dinastía Borbón. Pero la forma de gobierno de los Borbón es totalmente diferente. Tomando en cuenta que los Borbones son franceses y que su sistema administrativo es mucho más rígido, entonces Felipe V, duque de Anjou, que ha sido elegido para ser el próximo gobernante soberano de España, pero de la dinastía Borbón, va a tener que hacer algunos cambios, unos reajustes, sobre todo para una mejor administración, no solamente del virreinato del Perú, sino también de los virreinatos que están hacia el norte, porque recuerda que es el norte de América, se encuentra el virreinato de Nueva España, que ahora es México. Entonces las reformas borbónicas se van a implementar tanto aquí como en América del Norte. Bien, por ese lado ya sabemos más o menos cuál es el objetivo. Pero también tenemos que entender que las reformas borbónicas son un proceso que no solamente le van a afectar a un grupo, le van a afectar a varios. Por ejemplo, en este caso el grupo de los criollos, el grupo de los indígenas, entre otros, ¿verdad? Como habíamos dicho, las reformas se van a aplicar tanto en España como en América. En el caso de España, el sistema es más eficiente y centralizado porque todas las instituciones van a pasar ahora por el nuevo tamiz de los reyes borbones. Y luego en América lo que está buscando España es recuperar el dominio que tenía. ¿Por qué recuperar el dominio, profe? Porque los criollos han tomado poco a poco el poder. Poco a poco la corona española ha dejado de tener reminiscencia y como el rey, bueno, nunca vino a América porque Carlos nunca vino a América, han habido problemas de vacíos de poder. Esos vacíos de poder han sido llenados por gente que ha comprado su cargo público y que ahora, en el virreinato del Perú, están gobernando a sus anchas sin inclusive permiso del rey, ¿verdad? En cuanto a los aspectos, está el aspecto político, ¿no? La reforma política, que nos habla de la reducción de la influencia de los criollos. ¿Qué significa eso? Tú sabes que cuando se forma el virreinato del Perú, se dividen en dos repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles. Dentro de la República de Españoles tienes a los chapetones que son nacidos en Europa con padres europeos y tienes también a los criollos. Los criollos son de padres europeos o españoles nacidos aquí, ellos son nacidos aquí en América. Ahora, como te vas dando cuenta, al paso del tiempo van siendo más los criollos que los chapetones porque son los más digamos que lo más racional, ¿no? Lo más normal, que ellos vengan, se junten entre españoles y vayan reproduciéndose aquí. Entonces los criollos poco a poco van tomando más poder, van desplazando a los nobles, lo cual la corona borbónica no permite, ¿verdad? Además también los Borbón están convencidos de que el espacio territorial es demasiado grande. Como es demasiado grande, hay que recortarlo para una mejor administración y por eso aparecen nuevos virreinatos y nuevas intendencias. Como les explicaba en un capítulo anterior, una intendencia forma parte de las reformas borbónicas y es lo mismo que un territorio llamado corregimiento, pero un poco más pequeño que cumple la misma función. Hay que recordar que un corregimiento pertenece a las reformas toledanas. En las reformas toledanas el corregimiento es un grupo de reducciones, que son pueblos de indios, donde se controla la mano de obra, el tributo indígena, etcétera, ¿no es cierto? Las mitas, por ejemplo. Ahora, si un corregimiento de ese tamaño, ahora se darán pues 4 o 5 de ese corregimiento. Eso implica que van a aumentar la cantidad de impuestos que haya
dentro de una intendencia. ¿Por qué? Si este es un corregimiento que se ha partido en varias intendencias, entonces para pasar de una intendencia a otra hay que pagar un impuesto, algo así como un peaje llamado impuesto de la alcabala. Entonces, hay un aumento de los impuestos y la cantidad de dinero que hay que pagar por ellos, ¿verdad? En el caso de la reforma económica, recuerda, una de las cosas importantes es la explotación minera de la mita, ¿no? O sea, vamos a ver que aparecen nuevas formas en favor de la mano de obra indígena. Aparece el decreto de libre comercio. ¿Qué es el decreto de libre comercio? Es el documento físico por el cual se hace posible el comercio entre Inglaterra y las colonias españolas. Si bien es cierto, España era un monopolio comercial, tenemos que tener en cuenta que España no producía nada, todo lo tomaban de Inglaterra. Inglaterra le dijo, bueno, España, yo podría vender en tus colonias. Oye, sí, Inglaterra, pero con restricciones. ¿Cuáles eran las restricciones? Por ejemplo, que las ventas no fueran dentro de las colonias españolas, sino que fueran en la famosa Feria de Portobelo, ¿verdad? Y en la Feria de Portobelo, ¿ya? Que está en Centroamérica, está muy lejos del puerto del Callao, con lo cual la gente no compraría nada ahí. Pero los ingleses contrarrestaban esta falencia con el bajo costo de los productos en Portobelo, y es por eso que mucha gente que formaba parte del terminal del consulado llegó hasta Centroamérica para poder hacerse de productos que luego puedan vender en el virreinato del Perú. Entonces el decreto de libre comercio está influenciado por esta idea inglesa de querer vender en América, pero España pone sus restricciones. Ahora bien, esas restricciones parecieran como que harían que Inglaterra sucumbiera, dejara de probar suerte económica en esas nuevas tierras, lo cual al final no sucedió porque Inglaterra seguía vendiendo, Inglaterra seguía conquistando territorios aquí en América a través del comercio porque su precio era muy barato. Recuerden que ellos están produciendo y al producir entonces obviamente el costo de ellos es de menor índole, ¿no? Que el que estamos viendo en España, que recuerda, por ejemplo, un metro de tafetán, que es la tela más utilizada para las ropas en España, puede llegar a costar de España a sus colonias 200 pesos cuando Inglaterra se lo vende a España en 20. O sea, la ganancia es muy jugosa en la medida en que el monopolio comercial no se rompe y que obviamente funciona en favor de la corona española en ese momento, ¿no es cierto? Por otro lado también está la legalización del reparto de mercancías y tú me preguntarás, ¿qué es un reparto de mercancías? Bueno, el reparto de mercancías es esta forma que tienen los corregidores, ¿no es cierto?, de poder sacar algo más de dinero. ¿Y cómo es la cosa? El corregidor que está encargado del lado español de organizar la mita, normalmente también es un comerciante en algunos casos. Por lo tanto, este corregidor, ¿no es cierto?, ese corregidor lleva algunos productos que no vende en el puerto del Callao y se los obliga a comprar a los indígenas. Y como los indígenas no lo pueden pagar, tienen que hacer una mita extra. Pero en esta mita extra no se les va a pagar, solamente van a trabajar para pagar el bien. Esto hace pensar entonces que el indígena con sed y con hambre va a tener que fiar o va a tener que comprar a crédito sus alimentos para esa mita. Entonces eso va a hacer que el indígena también tenga no solamente una deuda con el corregidor, sino que también tenga una deuda con los alimentos, con los productos que ha comprado. Entonces, pasa que cuando termina de hacer la mita, tiene una cuenta ya de lo que ha consumido, no se puede ir porque tiene que pagar esa cuenta y así sucesivamente. Se le conoce como enganche, que es parte de las reformas borbónicas que terminan por afectar a los indígenas. En las reformas eclesiásticas tenemos también tres elementos importantes. Uno, la expulsión de los jesuitas, que es realmente uno de los eventos más traumáticos de este periodo. ¿Por qué? Porque los jesuitas habían venido con un objetivo aquí a América. Su objetivo era la educación. Tú recuerdas que ellos aparecen en la contrarreforma religiosa y que han llegado al Perú para evitar el avance de cualquier idea luterana, calvinista o como se llame. Tú recuerdas también que durante el virreinato del Perú, ¿no es cierto?, la educación se dividía en colegios mayores y colegios menores, en la universidad. Entonces, esas instituciones que estaban regentadas por los jesuitas van a
luego de su retiro, luego que ellos se van a ir a Europa, van a estar en manos de la corona española, pero para que la corona española los pueda administrar de buena manera, los pueda administrar de manera óptima, crea una institución llamada el Real Convictorio de San Carlos, que sin duda alguna va a recoger a todos los alumnos que formaban parte de las escuelas de los jesuitas y va a crear una forma más republicana, más liberal del aprendizaje, ¿verdad? Y también aparece la oficina de temporalidades. ¿Para qué sirve? Bueno, entonces que el sistema eclesiástico pues, tiene muchas propiedades, haciendas, indios, negros, caballos, todo eso va al registro de oficina de temporalidades y de ahí se va sacando el usufructo para las posteriores generaciones. Bien, en el mapa que estamos visualizando en ese momento en la pizarra, vamos a darnos cuenta cómo se ha, entre comillas, mutilado el virreinato del Perú. Eso es lo que te comentaba yo cuando te hablaba de las reformas políticas, de cómo se iban a hacer más pequeños los territorios. Y tú te das cuenta, antes de la llegada de las reformas borbónicas, los espacios que están enumerados, que pertenecían al virreinato del Perú, eran un solo territorio. Todo era un solo territorio. Vamos a ponerlo por acá. Todo era un solo territorio. Y con las reformas borbónicas lo que tenemos es la división en nuevos virreinatos y algunas intendencias, ¿cierto? Algunas intendencias. Cuando hablamos de intendencia, ya sabes, un corregimiento partido en varias partes y cada parte es una intendencia. Eso implica mayor frontera, mayor cantidad de fronteras, 1, 2, 3, 4, 5, mayor cantidad, y por tanto mayor cantidad de alcabalas. Profe, una preguntita, ¿y si antes estaba el virreinato del Perú y ahora aquí hay otro virreinato que sería el de Nueva Granada, profe? ¿Eso quiere decir que cuando hago comercio también algo se va a alterar? Por supuesto que sí. Recuerda que cuando tú hacías comercio externo entre la colonia y que tú ibas a vender fuera, ¿no es cierto? Entonces a eso se le grababa un impuesto que era el impuesto del almojarifazgo. Pero ahora ya no tienes que ir hasta España para salir del virreinato. Ahora simplemente pasas un poquito hacia el norte y ya estás en el virreinato de Nueva Granada. Si tú quieres pasar del punto 1 al punto número 2, lo que tienes que hacer es pagar un impuesto aduanero a las importaciones y exportaciones llamado almojarifazgo. Y si quieres pasar de una intendencia a otra, tienes que pagar alcabala. Bien, vamos rápidamente con el siguiente tema, que son las insurrecciones andinas del siglo XVIII. Como producto de las reformas borbónicas, vamos a darnos cuenta que hay algunos sectores económicos y comerciales, sobre todo, que se han afectado con las reformas. Por ejemplo, el sector de los comerciantes de las rutas del Cusco, como por ejemplo Túpac Amaru II. Profesora, ¿por qué Túpac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui está en contra de las reformas borbónicas? Es muy sencillo. Está en contra de las reformas borbónicas porque si tú te das cuenta, y antes tenía que pasar del punto A al punto B, como vemos en el mapa, por ejemplo, ese paso, por ejemplo, no impedía que, o no significaba, disculpa, que él tuviera que pagar algún impuesto. Por ejemplo, si quería pasar del Cusco hacia el Alto Perú, ¿no es cierto?, no tenía que pagar nada de impuesto de almojarifazgo porque no estaba saliendo del virreinato. Pero ahora que se ha creado el virreinato del Río de la Plata, vamos a tener que esa parte de la ruta se ha cortado y al cortarse pertenece a otro virreinato. Al pertenecer a otro virreinato hay que salir del nuestro para entrar al otro y por eso es que se cobra almojarifazgo. Así como los almojarifazgos, muchas alcabalas, y esto enardece a los comerciantes como Túpac Amaru II y por eso que se levantan, ¿no es cierto? También acompaña la rebelión de Túpac Amaru II, la de Juan Santos Atahualpa, que es una rebelión un poco más política y más religiosa que lo vamos a ver dentro de un momento. En cuanto a las insurrecciones andinas del siglo XVIII, tenemos que son levantamientos con apoyo de la población. Es bien importante, ¿por qué? Porque no estamos hablando de que Túpac Amaru II tenga un ejército propio o de que sea un caudillo militar. Estamos hablando más bien de que él tiene un cargo político porque él es cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca, pero más que todo tiene apoyo del populacho, ¿no? Del populorum, porque recuerda que él está encarnando el regreso de una figura mesiánica. Profe, ¿qué es una figura mesiánica? Es aquella que está basada
en la ilusión, en la mística de algo del pasado. Por ejemplo, en tu caso, que tú eres un cristiano católico apostólico y romano, para ti tu figura mesiánica, o sea, tu Mesías, es Jesucristo, ¿no es cierto? Para el caso de ellos, están esperando que en algún momento la cabeza y el cuerpo del Inca se junten con el famoso mito del Incarri y llegue alguien que los puede liberar del yugo de los españoles. ¿Ese alguien llegó? Sí, es Tupac Amaru II. ¿Ah? Porque el primero, ya tú sabes, es el descuartizado. Ahora él es el segundo que todo el mundo está esperando. También busca renacer los discursos milenaristas, como te lo he comentado, y están en contra de las reformas borbónicas que tanto daño hacen a los comerciantes de esta época, ¿no? En el caso de Juan Santos Atahualpa, las causas, la principal de todas, es el abuso de las misiones franciscanas a través de la mitad de la sal y las epidemias, ¿no es cierto? Porque los franciscanos comenzaron a tener un sistema agresivo de producción minera, y como ellos estaban dirigiendo a algunos pueblos de indios, entonces pues se aprovechaban de la situación, ¿no es cierto? Además también, importante mencionar el uso de la técnica para pelear en guerrillas, ¿no? O sea, eso también tuvo éxito. Las insurrecciones de Tupac Amaru II y de Juan Santos Atahualpa tienen éxito porque en realidad se forman guerrillas. No se sabía, los españoles no sabían por dónde los atacaban, ¿no? Los ejércitos siempre estaban pensando en poder combatir o poder pelear con militares profesionales. En este caso era tirar la piedra y esconder la mano, era más peligroso en una zona donde no había mucho conocimiento de la geografía, no se sabía qué había, y es por eso que Juan Santos Atahualpa se rebela en el Cerro La Sal, ¿no es cierto? Y se interna en la selva y al final no se supo de ellos, ¿no? No se supo de él, que estaba en apoyo de los jesuitas también, porque los jesuitas habían sido expectorados de Lima, estaban en la selva, los franciscanos habían venido a quitarle ciertos poderes en la selva, ¿no es cierto? Sobre todo sobre las poblaciones indígenas. Y bueno, Juan Santos va a salir a apoyar a la Iglesia Católica, que ya que ella lo había educado, conocía 24 electos silvícolas, conocía también de los filósofos más importantes, Platón, Sócrates, Aristóteles, conocía de todo, ¿no es cierto? Y es por eso que fue elegido, pero su rebelión nunca fue develada. Y finalmente está Tupac Amaru II, que él tiene entre las causas de su rebelión la explotación por la mita, por el reparto de mercancías del cual ya hemos hablado, y también por el aumento de los impuestos, ¿no? Que también se desprende del desarrollo o de la reforma territorial, ¿no? En cuanto a las fases, la primera fase del gobierno de Tupac Amaru II, o de su rebelión, su levantamiento, está organizada por su familia, desde sus hijos hasta su esposa, Micaela Bastidas, ¿no es cierto? Y sus hijos van a ser quienes auguren esta idea de poder rebelarse en el Cusco, ¿no? O sea, Tupac Amaru se revela en una zona alta, donde está Tomás Atete Condemaita, que es, digamos, su incondicional, ¿no es cierto? Y comete el error más grande, ¿no? Primero irse a Acos, donde está Tomás Atete Condemaita, que lo va a ayudar con los ejércitos, y luego poder sublevarse en el Cusco, ¿no es cierto? Obviamente cuando él llegó al Cusco ya pues el Cusco estaba rodeado, tomado, Micaela estaba en ese lugar, son ajusticiados y ahí termina la rebelión de Tupac Amaru II, que es más, va a traer cola porque la segunda fase la va a liderar su hijo con su sobrino Tupac Katari y Dio Cristóbal Tupac Amaru, que finalmente por problemas de desavenencias no se ponen de acuerdo y esto provocó su separación. Al final Tupac Katari es condenado en la Plaza de la Paz y bueno, diezmado, ¿no? Diezmado, así termina las rebeliones de Tupac Amaru II, pero con varios puntos a su favor, ¿no es cierto? El caso del relanzar de los discursos y el levantamiento con el apoyo del pueblo. Bien, vamos con las consecuencias de estos levantamientos que por un lado vimos que habían protagonizado tanto Juan Santos Atahualpa en el Gran Pajonal Cerro La Sal en contra de los franciscanos y a favor de los jesuitas, y por el otro lado habíamos visto que se había revelado también Tupac Amaru II en dos fases, la cusqueña y la aymara, la fase cusqueña es la fase familiar y la fase aymara es la fase
en la que se encuentran sus descendientes, en este caso su hijo, Diego Cristóbal Tupac Amaru, y por el otro lado Tupac Katari, que muere ajusticiado en la Plaza de la Paz. Ya sabes tú que, recapitulando, ¿no es cierto?, Tupac Katari se había separado de Diego Cristóbal Tupac Amaru porque habían desavenencias en el caso de, o en cuanto a la forma en cómo iban a organizar el levantamiento, ¿no? En el caso de Tupac Katari, él decía, bueno, esta rebelión debe ser de indios y para indios. En cambio, Diego Cristóbal Tupac Amaru permitía que entraran los criollos, que entraran los blancos, algunos indígenas, algunos negros, otros ambos, mientras que Tupac Katari decía que no, que eso podía traerle peligros a la insurrección. Entonces, finalmente se sofoca la insurrección, ¿no es cierto?, con la intervención de la corona española, y nos vamos ahora con las consecuencias. La primera consecuencia de estas insurrecciones es la supresión del reparto de mercancías. Como también habíamos dicho, el reparto de mercancías era una venta obligatoria de algunos productos que le sobraban al corregidor en el puerto del Callao y los llevaba a vender a las mitas, ¿no es cierto?, en donde él organizaba la mano de obra. También se establecen las intendencias. Profesora, pero ¿no era que con las reformas borbónicas ya comienzan las intendencias? No, en realidad esto es paulatino, poco a poco, little by little, step by step, ¿no es cierto? Es, digamos, un proceso que va a demorar un poco de tiempo, pero con las insurrecciones ya se va a ver con toda claridad. Y por el otro lado también está la eliminación de los símbolos del recuerdo del Tahuantinsuyo. Después de las reformas borbónicas no debe quedar ningún rastro del ex Tahuantinsuyo. Si había quedado, por ejemplo, la idea esa del mito del Incarri, que en algún momento la cabeza del Inca se juntarán con el cuerpo, ya nada de lo que tenga que ver con el ex imperio del Tahuantinsuyo tiene que funcionar. Y es por eso, por ejemplo, que se van a quitar algunas formas como los atuendos o los tocados, o algunas... se van a prohibir también algunos textos que hayan formado parte del Tahuantinsuyo, como en este caso los comentarios reales de los incas, ¿verdad? Y finalmente, tú me dirás, profesora, pero tan fuerte era la influencia de Tupac Amaru II que él pudo golpear al imperio español y prácticamente derrotarlo para que comenzara la guerra de independencia. Pues no. Tenemos que ver en el contexto internacional qué está pasando. En el contexto internacional, España no va muy bien. Y es que, como habíamos visto en la clase pasada, ¿no es cierto?, tenemos algunas cosas que están ocurriendo tanto en Inglaterra como en Francia. En Inglaterra ya han ocurrido estas cosas que tú llamas o conoces como la independencia de las 13 colonias, ¿no es cierto? Pero esa independencia de las 13 colonias, que está imbuida por las ideas de la Ilustración, se ha materializado en la Revolución Francesa. Y la última etapa de la Revolución Francesa es el Imperio Napoleónico. Ahora bien, en el caso del Imperio Napoleónico, tú recuerdas que Napoleón va a invadir los territorios europeos con la idea de expandir las ideas de la Revolución. Esto hace que no solamente intervenga Italia, que controle toda Francia, que controle Polonia, sino que también va a controlar el territorio de España, ¿no es cierto? Tú recuerdas que cuando Napoleón llega hay peleas, hay pugnas intrínsecas dentro del trono español entre Carlos IV, que es el rey de España en ese momento, y su hijo Fernando VII. Ahora, esas peleas han dado como resultado, ¿no es cierto?, que haya un desequilibrio en el trono español y la próxima entrada de Napoleón a través del Tratado de Fontainebleau, que es el tratado por el cual Napoleón pasaría por las costas de España para poderle hacer el bloqueo continental a Inglaterra, lo cual nunca ocurrió porque Napoleón se quedó en España, mantuvo el poder y puso a su hermano Joseph o Pepe Botella al gobierno. Y tú me preguntarás, profe, ¿pero qué? ¿Solamente a ese hermano porque era estratégico o algo así? No, en realidad Napoleón se había convertido en lo que la revolución había querido eliminar. ¿Recuerdas que había querido eliminar los elementos o imágenes del antiguo régimen? Bueno, Napoleón ahora era un emperador, y no solamente esto, sino que sus hermanos eran condes, duques, marqueses, es más, reyes de Nápoles, reyes de Roma, y todo esto parecía antiguo régimen, pero Napoleón decía que era la única forma de que Francia pudiera ser una nación grande, ¿no es cierto?, que domine a las demás. Pareciéndose a ellos, obviamente. Entonces, por ese lado, recuerda, entonces está en la crisis del Imperio Español. Napoleón está metido dentro de España y ahora hay que ver cómo es que se va a desarrollar este contexto. En el caso de la ocupación francesa, recuerda, forma parte del avance napoleónico, del Imperio Napoleónico de 1808 hasta 1814. Se crea la Constitución Liberal y las Cortes de Cádiz, que van a ayudar a recuperar el poder ya perdido por la corona española. En el punto número 2 vamos a ver a las Cortes de Cádiz y tú me preguntarás, profe, ¿qué son las Cortes de Cádiz? Bueno, las Cortes de Cádiz son una Junta Suprema de Gobierno que tiene el objetivo de ayudar al regreso del rey
en este caso Fernando VII, ¿no es cierto?, que es el último. Ahora, la idea es que desde España los grandes nobles se reúnan para dar ayuda a la causa del rey y poder reponerlo en el poder. Para eso sirven las Cortes de Cádiz. Y por otro lado están la Constitución de Cádiz, que es una guía, un cuerpo de leyes que va a permitir varias cosas. En esencia, dos cosas que te voy a decir en un momento. Dice, por ejemplo, que la nación no es propiedad de nadie, ni de una dinastía, ni de una persona. La nación es libre. Ahora, eso de que la nación es libre tiene ideas de la Ilustración, porque la Ilustración decía que todos deberíamos estar en la base de la igualdad y de la libertad, que es lo que proponen los estados liberales modernos, ¿no? Y finalmente el 4, que también es otro apoyo para que no pierda el poder el rey de España. Ese 4 está también llamada las juntas de gobierno. Las juntas de gobierno son lo mismo que las Cortes de Cádiz, pero en América. En vez de que hayan condes, duques, marqueses, hay vecinos notables de Lima. Bien, ya dicho esto y entendido más o menos cómo está el panorama, nos vamos rápidamente con los precursores de la independencia. Bueno, nos vamos a dar así con los precursores de la independencia. Cuando hablamos de los precursores, hablamos básicamente de aquellos que van a formar la pauta ideológica, los que nos van a dar las ideas. Es el movimiento intelectual que busca un quiebre, una ruptura. Tú sabes que está de moda eso, ¿no? Pues para esta época, romper con el antiguo régimen. Estamos hablando de ideas ilustradas, que quieren romper con los moldes anteriores. Bueno, en este caso también tenemos a los precursores, que son los ideólogos de la independencia. No confundir precursores con próceres. Los próceres son aquellos que se levantan en armas, que tienen una participación activa, digamos, en los ejércitos dentro de la independencia. Y los precursores son aquellos que con sus ideas proponen nuevas cosas para un gobierno que tendrá que pasar por una transición muy importante. En el caso de los precursores están los reformistas y los separatistas. Los reformistas son aquellos que no es que quieran que se separe la corona del virreinato del Perú, sino más bien quieren hacer reformas poco a poco, paulatinas, que permitan el mantenimiento del rey, pero también asegurar la soberanía de los pueblos. Por eso es que ellos proponen una monarquía constitucional. O sea, aquí tenemos que ellos quieren la monarquía constitucional. ¿Verdad? Ahora, por otro lado también están los separatistas. Profe, ¿quiénes son los separatistas? Los que quieren romper por completo con la corona española. Aquellos que quieren un gobierno representativo y liberal, muy pegados a la Ilustración. Por ejemplo, alguien que quiere hacer esto es Bolívar. Bolívar tiene esta idea de romper completamente con la corona porque él está muy influenciado en las ideas ilustradas. Recuerda que él ha crecido prácticamente en Inglaterra, entonces él quiere liberar, ¿no?, liberar las colonias en un gobierno independiente. Aquellos que quieren mantener a la corona, pero con monarquía constitucional, básicamente, ¿qué quieren hacer? Bueno, una monarquía constitucional, a diferencia de una república como la monarquía constitucional que proponía San Martín, es tener al rey, pero limitado por una constitución. Por eso le llamamos reformistas, porque no es que del todo que quiere destruir el modelo del antiguo régimen, sino que quiere ir paso por paso. San Martín, por ejemplo, proponía eso, ¿no? San Martín pues, es entonces un reformista y Bolívar es un separatista. En cuanto a los levantamientos separatistas, vamos a ver que aquí en el Perú hay varios, ¿no? Sobre todo en la parte sur. Pero, profe, ¿por qué tantos en la parte sur? Bueno, vamos a ver ahorita, ¿no es cierto?, nuestra pizarrita, y aquí vamos a notar que sí hay levantamientos como el de Crespo y Castillo, el de Seller, de Payardele, en Huánuco, en Tacna, en Cusco, pero la constante es que ninguno gana. Bueno, eso no es lo importante de los levantamientos. Lo importante es que ellos permiten una ruta que comunique al Perú con el virreinato, hasta ese momento, del Río de la Plata. Profesora, ¿y quién está ahí? ¿Cómo que quién? San Martín, que viene con su corriente libertadora del sur. Es importante porque nos conecta con la nueva corriente libertaria que trae las ideas, estas reformistas de las que te venía hablando hace algún momento. Bien, ahora vamos con la corriente libertadora del sur. Y hay varias cosas que decir sobre eso. Primero, hablar sobre la expedición.
¿por qué San Martín quiere llegar al Perú, al Virreinato del Perú? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, y vamos a buscar, vamos a hacer uso del mapita, si nos damos cuenta bien, y este es Europa y este es América. Aquí es el puerto del Callao, ¿no es cierto? Los productos que vienen de Europa hasta América cruzan el Atlántico, dan la vuelta en el Cabo y entran al único lugar donde pueden comerciar de manera legal con la corona española, que es el puerto del Callao. Pero mira que se salta el puerto de Valparaíso en Chile y se salta también el puerto del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, San Martín, que es de una familia burguesa, medianamente adinerada, ¿no es cierto?, quiere evitar este monopolio comercial y simplemente hacer una ruta más directa desde Europa hacia el Río de la Plata. Pero para eso habría que libertar para que puedan aparecer otros puertos. Entonces, es por eso que San Martín inicia su expedición, ¿no es cierto?, de 1814 a 1816 en Argentina, vamos a ponerlo por acá, de 1814 a 1816 en Argentina, ¿no?, liberando el Virreinato del Río de la Plata y haciendo un cruce por los Andes desde enero de 1817, ¿no es cierto? Cruza los Andes y si vamos a ver el mapa, ¿no es cierto?, se da por acá de la cordillera, si vemos el mapa, cruza los Andes y ¡pum!, llega a Chile. Ahora, estando en Chile, tiene dos batallas que va a librar que son importantes. Una es la batalla de Chacabuco y la otra la batalla de Maipú. Bueno, en realidad son tres, Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Pero el que más importa es Chacabuco y Cancha Rayada. Y Chacabuco y Maipú. Bien, victoria para las tropas de San Martín en Chacabuco y en Maipú, logrando la independencia de Chile. Y con esto, San Martín viene con más firmeza a la independencia del Perú, ¿no es cierto? La independencia del Perú llega a la campaña y lo primero que hace San Martín es instalar su cuartel general en Pisco, ¿no es cierto? Porque recuerda que él no va a llegar al Alto Perú, ya que ahí se encuentran acantonados los realistas. Llega al cuartel de Pisco y lo primero que hace es intentar entrevistarse con el virrey, ¿no?, que en ese momento es el virrey Pezuela. Cuando San Martín manda a sus emisarios para que hablen con él, y lo mismo hacen del otro lado, los emisarios de San Martín pedían una monarquía constitucional, mientras que los fieles al rey pedían una monarquía absoluta. ¿Llegaron a algo? No llegaron a nada. Como no llegaron a nada, San Martín presionó más y le dijo a Pezuela, Pezuela, si tú no apoyas a la causa independentista, voy a entrar por el mar yo y por la tierra va a entrar mi amigo Álvarez de Arenales, que haría una expedición en la Sierra Central. Ahora, esta expedición asustó a Pezuela, fugándose de la ciudad de Lima hacia el puerto del Callao, donde supuestamente estaría resguardando los bienes del sistema colonial. Finalmente, la gente exacerbada, ¿no es cierto?, sacó del poder a Pezuela y llegó un nuevo virrey. Ese nuevo virrey es José de la Serna. Ahora, el cambio de Pezuela por la Serna es un motín, ¿no es cierto? Es un motín, el motín de Atapuquio. Y en este motín de Atapuquio, obviamente, al cambiarse el mando, San Martín dijo, bueno, de repente con este nuevo virrey me va mejor, ¿no es cierto? Lo que no sabía es que la Serna también es un virrey realista, ¿no? Y San Martín decide ahora sí hablar con él en la conferencia de Miraflores. No llegan a ningún acuerdo porque en realidad la Serna pide monarquía absoluta y San Martín pide monarquía constitucional. Entonces entran en pugna con la Serna y es el momento en que la Serna escapa a la sierra y San Martín entra a la ciudad de Lima, que estaba totalmente desprotegida, proclama la independencia y en el momento en que le dice, ya, bueno, muchachos, hace más, me voy, ya proclamé la independencia, adiós, el Perú es libre. Los criollos, tú sabes que los criollos habían quedado en el aire porque se ha ido el virrey, porque Pezuela ha sido cambiado, la Serna ha escapado. Entonces le dicen, por favor, San Martín, no te vayas, ¿qué vamos a hacer sin un gobierno? Estamos acéfalos. Y San Martín le dice, no se preocupen, yo me puedo quedar, pero no para gobernar por siempre, me voy a quedar en un gobierno provisorio que se llama el gobierno del protectorado. En el gobierno del protectorado, San Martín busca organizar la monarquía constitucional. Y tú me preguntarás,
Profe, una monarquía constitucional, como lo hemos visto anteriormente, la monarquía constitucional estaba basada en el poder de un rey venido, en este caso príncipe, venido de Europa, a través, ilimitado a través de una constitución. Ahora, ¿cómo haríamos todo eso? Bueno, San Martín durante todo ese tiempo ha mandado una misión a Europa llamada la misión García del Río y Paroicien. Esta misión García del Río y Paroicien traería un príncipe de Europa que gobernaría con una constitución que en ese momento lo están elaborando y además traería también un préstamo de Inglaterra para poder reorganizar al Perú y crearlo como una monarquía constitucional. En cuanto a las obras del protectorado, recuerda que tienes la organización del Estado. San Martín está buscando crear una constitución, por ejemplo, institucionalizar el Congreso, porque él va a ser el pilar del gobierno, dar la ley de vientres libres. ¿Qué es la ley de vientres libres? Es la ley que da la libertad a los hijos de esclavos nacidos después de la proclama de independencia. ¿No es cierto? Ya serían libres y podrían hacer con su vida lo que quieran, aunque esa ley de vientres libres no funcionó muy bien, ¿no? Porque era imposible que un recién nacido pudiera valerse por sí mismo y ya no, así ya no fuera un esclavo, ¿no? Entonces, eso los mantenía todavía en los primeros años de vida anclados al amo. También se da la abolición de la mita y el tributo indígena, es decir, ahora los indígenas formarían parte de lo que se conoce como la ciudadanía dentro de la nación peruana, ¿no es cierto? Ya no serían ciudadanos de segundo orden, serían ahora ciudadanos completos, ya no súbditos del rey, sino ahora libres, ¿no es cierto? Y finalmente, algunos símbolos como el himno, la bandera, algunas figuras que representen a la nueva nación peruana. Bien, cuando San Martín mantiene el protectorado del 22 al 23, el Congreso Constituyente tiene un objetivo claro y, como te lo había dicho, era redactar una constitución y establecer un régimen político llamado república. Si bien es cierto, San Martín lo había dejado en monarquía constitucional, San Martín ha tenido que retirarse porque ya las tropas españolas están llegando por el Alto Perú. San Martín no tiene la posibilidad de detenerlas y es por eso que él llama a la ayuda a Simón Bolívar. Pero Simón Bolívar tiene una idea un poco diferente de lo que es mantener una corriente libertadora. Él ya tenía una corriente libertadora en el norte que ha libertado lo que en ese momento se llamaba la Gran Colombia. San Martín lo invita a participar en la guerra de independencia por la corriente libertadora del sur. Bolívar no acepta, solamente acepta la posibilidad de llegar al Perú si es que él llega con la corriente libertadora del norte, y entonces es por eso que San Martín decide salir del Perú. Sale del Perú y entre que sale San Martín y llega Bolívar, gobierna el Congreso de la República. Ahora bien, el Congreso de la República, a la salida de San Martín, propone el desarrollo de una república centralizada, ¿no es cierto?, en donde el poder esté en el representante que vamos a elegir. Ahora bien, este Congreso sabe perfectamente que ellos no pueden luchar en contra de los ejércitos españoles y por lo tanto crean un gobierno llamado Junta Gubernativa. Esta Junta Gubernativa del 22 al 23 está liderada por José de la Mar, ¿no es cierto?, por José de la Mar, a quien le encargan la primera campaña en puertos intermedios, que lo que busca es eliminar a los españoles del Alto Perú. Profe, ¿lo logra? No lo logra, ¿no es cierto? Y como no lo logra, tú sabes cómo la gente desesperada, no lo logra, entonces tienes que irte, que lo cambien. Cambian a la Mar por Ribagüero. Ese cambio de personajes, siempre recuérdalo, por favor, cada vez que haya un cambio de personajes, sobre todo de gobernantes, tienes que llamarlo como motín. Motín de Balconcillo. Con el motín de Balconcillo entra Ribagüero del año 22, de febrero del 23 a junio del 23. A él le encargan segunda campaña en puertos intermedios. Tampoco logra su cometido y es por eso que es sacado del gobierno y reemplazado por Torretagle. Torretagle y Ribagüero van a gobernar de manera simultánea en Lima y en Trujillo hasta la llegada de Bolívar, ¿no es cierto? Llega Bolívar y crea su primera constitución y destituye
a Torre Tagle, él queda en el gobierno y Bolívar tiene una forma diferente de pensar la libertad del Perú. Esa forma que vamos a ver en unos minutos. Como habíamos estado diciendo, estamos en el momento en que llega Bolívar. Cuando llega Bolívar al Perú, él tiene una idea muy clara, que es la instauración de la República. Entonces, Bolívar llega a instalar un gobierno dictatorial, ¿no? Un gobierno, pero una dictadura muy parecida a la dictadura romana, ¿no? Que estamos en un momento de emergencia y es el militar el que debe gobernar. Entonces Bolívar se instala en el Perú y saca a los traidores Torre Tagle y Ribagüero y él instala un gobierno dictatorial, como te lo venía diciendo, y en ese sentido él enfrenta directamente a las huestes españolas, tanto en la batalla de Junín, que es una victoria para el Perú, recuerda la batalla de Junín, la batalla sin humo, a puro sable, ¿no es cierto?, donde el Perú gana el enfrentamiento, y también la batalla de Ayacucho, que es la batalla cumbre y final del proceso de independencia, en donde se firma la capitulación de Ayacucho. Obviamente el Perú ha ganado la guerra de independencia, el único problema son las condiciones de la capitulación. Cuando los españoles firman la capitulación, piden varias cosas. Primero, se pide una indemnización, un pago de deuda de guerra, que todo el mundo sabe que solamente paga la deuda de guerra el que pierde al que gana, pero en el caso del Perú fue al revés. Y el Perú tuvo que hacer préstamos a Inglaterra, de ahí es donde viene la deuda externa, la primera parte de la deuda externa. El Perú tiene que hacer pagos a Inglaterra conforme vaya pasando la independencia para pagar lo de la deuda con España. Y también hay que darles dinero para que puedan regresar. Algunos hay que comprarles pasajes y los que no se quieren ir hay que darles cargos militares en el Perú. Si habían sido militares en España, había que darle cargo militar en la naciente República Peruana. Y con todas esas joyerías recién se firma la capitulación de Ayacucho. Con lo cual, como nosotros no terminamos de pagarle a España la deuda de guerra y le quedamos debiendo un pedazo, España no se quiso ir. Y es por eso que luego vamos a tener una guerra contra España bien entrado el siglo XIX. Entonces, luego que Bolívar ha firmado la capitulación y ha, entre comillas, independizado el Perú, ahora va a crear un nuevo territorio llamado Bolivia. Bolivia significaría esta idea de separar los territorios donde se encuentran los españoles del Perú, ¿no es cierto? Los vamos a separar del Perú, vamos a crear un nuevo país y técnicamente el Perú estaría libertado. También el siguiente paso es la creación del Congreso de Panamá, que en el Congreso de Panamá se buscaba unir bajo un mismo mando, que sería el mando de Bolívar, las latitudes desde México hasta Chile, porque se supone que eran todos los territorios que otrora habían sido de la corona española, desde México hasta Chile, ¿no es cierto? Porque recuerda que allí operaban los hispanos. Posteriormente Bolívar propone la Federación de los Andes, que buscaba unir la Gran Colombia más el Perú y más Bolivia. No estamos hablando, como el Congreso de Panamá, de unir los territorios, ex territorios de la corona. Estamos hablando en la Federación de los Andes de unir los territorios que Bolívar había libertado, que eran la Gran Colombia, el Perú y Bolivia, que recién había creado, ¿no es cierto? Eso va a quedar siempre en el papel porque no lo va a lograr. Después Santa Cruz va a intentar hacerlo con la Confederación de los Andes, ¿no es cierto? Por una crisis en la Gran Colombia, Bolívar tiene que retirarse del Perú. Y cuando se retira del Perú, ¿no es cierto?, entonces Bolívar muere en la Gran Colombia y deja aquí gobernando ¿a quién? Deja a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz va a solucionar problemas en Bolivia, en el Perú no va a quedar nadie, va a quedar prácticamente acéfalo, ¿no es cierto? En ese momento Bolívar está en la Gran Colombia, Santa Cruz está en Bolivia, van a comenzar las disputas por el gobierno del Perú, por aquellos que han participado en la guerra de independencia pero no tienen un poder delimitado, es decir, Gamarra, Regoso, Salaverry, todos ellos van a querer pelear por el poder porque todos ellos han participado en la guerra de independencia. A ese proceso de caos, de desgobierno, de peleas y golpes de Estado se le conoce como primer militarismo. Pero eso es un tema que vamos a ver en nuestro siguiente capítulo de Historia del Perú. Bien, ahora nos vamos con las preguntas. Bien, vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: su preeminencia en la educación y lazos estrechos con las personas laicas y ricas le daban una influencia que generaba recelos. Sus cuantiosos bienes atrajeron la atención de la corona. Además, desconocían la autoridad del rey, aduciendo que era inferior a la del papa y obstruían
a la implementación de la política real. De allí que Carlos III tome por decisión en 1767. El texto anterior enumera una serie de factores vinculados estrechamente a la. Bien, dice que ese es un grupo, ¿no es cierto?, de poder, se nota por el texto, que tiene preeminencia en la educación. Eso me huele a Compañía de Jesús. Tú recuerdas que te había dicho que ellos eran los grandes dueños de los colegios mayores, los colegios menores, que al momento de votarlos del Perú con las reformas borbónicas, la corona va a intentar administrar también de buena manera esos colegios y van a crear el Comitorio de San Carlos. Estos patas que están dedicados, estos curas que están dedicados a la educación son los jesuitas o también llamados Compañía de Jesús, ¿no? Tienen esas estrechas con personas laicas y ricas que daban una influencia que generaba recelos, claro, sobre otras órdenes religiosas como por ejemplo los franciscanos. Cuando los jesuitas fueron prácticamente arrinconados en Lima, antes de las reformas borbónicas, cuando los jesuitas llegan a Lima, tenían mucha influencia, parecía que tenían demasiado poder y les entregaron territorios para sus diferentes locales en el centro de Lima, mucho mejor ubicados que los dominicos o los franciscanos, aunque ellos habían llegado al final y se supone que le debería haber tocado lo peor, ¿no es cierto? Tenían demasiadas influencias y es por eso que los franciscanos hicieron hasta lo que no pudieron para sacarlos de Lima. Al sacarlos de Lima, ellos se fueron a la Ceja de Selva y en la Ceja de Selva, cerca del Gran Pajonal Cerro La Sal, comenzaron a adoctrinar, comenzaron a evangelizar los jesuitas. Ahora, ellos hicieron grandes redes con Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, con las comunidades achaninkas, que luego le van a dar grandes frutos porque son los indígenas los que van a hacer crecer sus haciendas en la Ceja de Selva, ya que muchos de ellos escapaban de las haciendas de la sierra y se iban hacia la selva y en el camino encontraban a los jesuitas. Entonces, cuando los franciscanos se dan cuenta de esto, ellos van a la Ceja de Selva para también tener ganancias. Esos recelos hacen que hayan pugnas entre ellos, sobre todo por la mano de obra que tienen en este lugar. Es por eso que los que estaban a favor de los jesuitas, que son estos indígenas que se han visto beneficiados con su educación, salen en defensa de los jesuitas. Y los jesuitas entonces van a ser defendidos por ellos, ¿no? Y va a comenzar una persecución a las misiones franciscanas, que es lo que nosotros conocemos como la insurrección de Juan Santos Atahualpa en Gran Pajonal, Cerro La Sal. Entonces, estamos hablando de la Compañía de Jesús, que estos recelos por los cuantiosos bienes, ¿no? Generaron algunas pugnas. Esas pugnas no las pudo soportar el rey. ¿Por qué? Porque era demasiado poder. La gente, aparte que los indígenas la amaban, los negros iban con ellos, la gente los consideraba, sobre todo la gente de élite los consideraba mucho, ¿no? Y aparte su poder económico, todo esto era peligroso para la corona y es por eso que Carlos III, que impone las reformas borbónicas, termina por expulsarlos. Por eso todo el texto hace referencia a la expulsión de la Compañía de Jesús. La pregunta número 2 nos toca las causas de la insurrección de José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru II, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de José Gabriel Condorcanqui tenemos que ver varias cosas. Primero, que a él le afectan las reformas borbónicas, sobre todo las de tipo económico. ¿Por qué? Porque al haber más división del territorio, como te lo decía, se crean más fronteras. Al crearse más fronteras, el pago de los impuestos, el número se hace mayor, porque cada frontera ahora es el pago de un impuesto aduanero interno, o también, si estamos fuera del virreinato, porque se han creado nuevos, es el pago de impuestos aduaneros externos llamados almojarifazgos. Entonces, una de las causas para la sublevación de Tupac Amaru II o de José Gabriel Condorcanqui es el incremento de las alcabalas, por supuesto, y de las nuevas aduanas, como por ejemplo las que están para salir del Perú, como la frontera con el Virreinato del Río de la Plata o el Virreinato de Nueva Granada. Por otro lado, dice el abuso de los corregidores y la legalización del reparto de mercancías, por supuesto. ¿Por qué? Porque, como te lo había dicho en algún momento en la clase, el corregidor también es un comerciante y lo que no puede vender, porque ahora hay competencia de los ingleses, comercialmente hablando, desde la feria de Portobelo, entonces lo que le va quedando a él está con permiso de la corona para llevarlo a la mitad donde él organiza la mano de obra.
y se la vende obligatoriamente a los indios, que cuando no la pueden pagar tienen que quedarse en el trabajo una vez más, una mitad más, lo cual les va a generar gastos de alimento, gastos de abrigo, que van a tener que ser suplidos nuevamente con trabajo, porque esa mitad no va a ser pagada directamente a ellos, va a ser para pagar lo que a ellos les habían vendido los corregidores. Entonces, cuando ellos quieran salir de la mitad con la que han pagado las mercancías, van a también tener una cuenta, van a deber a los tambos, que son los que les dan el alimento a plazos. Entonces, como no les van a pagar, también van a quedarse nuevamente para hacer una mitad para pagarle a ellos, pero entre que se quedan en la mitad, también van a seguir consumiendo más productos. Y ese consumo de productos lo va a enganchar y enganchar y enganchar y enganchar. ¿Qué se supone que le molesta de eso a Tupac Amaru II? Que esos son los indios que van con él a las ventas, que llevan los productos al lomo de bestia y al lomo de indio. Entonces, cuanto menos indios hayan con él trabajando, menos productos podrá llevar y más alto es el impuesto. Por lo tanto, digamos que el negocio no va tan bien, ¿no? Porque vamos a vender menos y vamos a gastar más. Entonces, por eso también está en contra del reparto de mercancías. La ruptura del circuito comercial entre el sur andino y el altiplano, por supuesto, porque cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, ¿no es cierto? El virreinato del Río de la Plata es así. En el caso del virreinato del Río de la Plata, todo esto, ¿no es cierto? Todo esto va a ser ahora otra jurisdicción. Si Tupac Amaru II quiere pasar del punto A al punto B, ahora va a tener que pagar, ¿qué cosa? Al mojarifato, porque va a salir del virreinato. Y además también, este espacio que se ha llevado el Río de la Plata se llamaba antes la mina de Potosí, se la van a quitar al virreinato del Perú y vamos a tener que volver a hacer otras actividades para poder suplir estas. Entonces, a Tupac Amaru II le molesta que haya habido un nuevo virreinato porque eso rompía la relación comercial o la ruta comercial entre el Perú y el altiplano andino, ¿no? Por otro lado, también en el TEM 4 dice la implantación de libre comercio entre España y sus colonias. Eso no es el efecto Tupac Amaru II, porque si hubiera habido inclusive una libertad con las colonias, él hubiera podido vender, eso le hubiera beneficiado. Eso no es algo que hubiera sucedido. El despojo de las tierras de las comunidades indígenas, tampoco nunca habla de eso, porque las comunidades indígenas mantienen sus tierras. Es más, las únicas que mantienen tierras son aquellas que han sido de panacas anteriormente. Las que han sido del pueblo nunca llegaron a tener tierras durante el virreinato del Perú. Por eso, tu clave es la letra A, 1, 2 y 3. En la siguiente pregunta nos piden que relacionemos cada columna y dice: relaciona cada columna según corresponda con respecto a los intelectuales criollos con influencias ilustradas que aparecieron en el Perú entre finales del 18 e inicios del 19. Bien, me están pidiendo una pregunta más que todo de memoria, ¿no? Y vamos a resolverla. Bien, nos ponen aquí a Joseba Quijano y Carrillo. Joseba Quijano y Carrillo es el que va a hacer el famoso elogio al virrey Jáuregui, que supuestamente era un discurso que daba la bienvenida al virrey Jáuregui, pero que al final era todo un solo de reclamos al virrey y que por lo cual la corona española se da cuenta que en el Perú las cosas se están pasando de castaño oscuro, ¿no? Por otro lado también está Toribio Rodríguez de Mendoza y él es el que hace la reforma educativa del Convictorio de San Carlos cuando los jesuitas dejan el Perú por las reformas borbónicas, ¿no? Luego Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que es el que escribe Carta a los Españoles Americanos, y esta Carta a los Españoles Americanos tiene dentro de ella la idea de decirle a los criollos, que son los españoles americanos, que rompan con la corona española, ¿no? Que ya se separen de ella. Bueno, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán había pasado también por un tránsito en donde se había excomulgado de la Iglesia Católica, estaba en contra de la corona española y lo que pedía era una separación, ¿ya? Luego tienes a Hipólito Unanue, que es el que crea el Colegio de Medicina de San Fernando. Es una idea muy ilustrada, ¿no? Porque la medicina se avanza con mucha fuerza. Antes era solamente protomedicato, ahora va a ser medicina. Y luego José Larriba Agüero y Sánchez Boquete, que habla sobre las 28 causas o 28 razones por las cuales el Perú debería ser libre e independiente. Por eso tu clave es la letra E. Pregunta número 4 dice: la imagen es un óleo titulado San Martín y O'Higgins cruzando los Andes, del artista español Julio Vila y Prades. El tema en mención se vincula a uno de los episodios de las guerras de independencia, pues previamente a la liberación del Perú. Bien,
esta imagen que nosotros vemos acá, si lo ponemos en una línea de tiempo, hemos visto que San Martín no llega directamente al Perú. San Martín primero hace un paso por, bueno, el Río de la Plata, de donde sale, ¿no es cierto? El Río de la Plata lo libera en San Lorenzo en 1816, ¿no es cierto? Luego cruza los Andes, ¿no es cierto? Cruza los Andes y llega a Chile. Y en Chile también hace la libertad de Chile con dos batallas importantes, Chacabuco y Maipú, ¿no es cierto? Y con ejército del Río de la Plata y de Chile, surca su nuevo camino al Perú, ¿no es cierto? Con la idea de que el Perú era la consolidación de la independencia de los dos países anteriores, ¿no es cierto? Y por supuesto, la prueba fehaciente de que la libertad iba a estar en toda América del Sur. Entonces, San Martín libera Chile con la idea de conseguir apoyo militar, porque si los chilenos apoyan a la causa independentista, entonces ellos también serían libres. ¿Lo logra, profe? Sí lo logra. San Martín llega al Perú con ejército chileno y con ejército argentino que logran la independencia del Perú en su fase, o la proclama de la independencia del Perú en su fase de la corriente libertadora del sur. Por eso tu clave es la letra C. Como cada semana, eso ha sido todo por esta clase. No olvides que tenemos una cita en el próximo capítulo.